Por favor, tengan sus Biblias abiertas a Lucas 13. Aquí hay un pasaje que muchas veces en lo que estaba leyendo y tratando de coordinar cómo estaban los sinópticos, me saltó mucho a la mente, a mis pensamientos, y es este pasaje del capítulo 13, primeros versículos, del 1 al 5. Lo voy a leer en este momento, ahí ustedes si lo tienen, Lucas 13, del 1 al 5. Dice, en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos galileos, por favor pónganle atención mucho a la respuesta del Señor Jesús, pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18, sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igual. Y es un mensaje que me salía mucho, como mencionaba, me saltaba mucho al pensamiento cuando lo leía, y sí quería hablarlo, pero también no encontraba la ocasión para hablarlo. Ahora, debido al contexto, sí es muy importante conocerlo. Las respuestas del Señor Jesucristo, si las podemos analizar, creo que podríamos concluir que son un poquito bruscas, ¿no? Un poquito difíciles. ¿Piensan que estos eran peores que ustedes? No, la verdad no. Más bien, pónganse a pensar y arrepiéntanse ustedes antes que les pase lo mismo o peor. Muchos analistas concluyen de que esto de que les pase lo mismo o algo peor, o antes de que les pase algo peor, concluyen de que ese algo peor es el momento del año 70, cuando Tito entra a arrasar a toda Jerusalén, y por supuesto la devastación fue espantosa, que no se compara en nada con lo que hizo acá Pilato. Se menciona esto de Pilato, que incluso entró al templo y tomó a todos estos eh, adentro precisamente el templo, adentro de los lugares del templo, de los lugares santos consagrados a Dios, y es ahí donde mató a estas personas y, como dice acá, su sangre la mezcló con la de los sacrificios. Y cosas terribles de las cuales estaba mencionando, y a qué me evocan las respuestas del Señor Jesús. ¿Y de qué se trata todo esto? ¿De qué se va a tratar este mensaje? Bueno, algo muy importante es conocer las respuestas del Señor Jesucristo, es conocer el pensamiento del Señor Jesucristo. Conocer el pensamiento del Señor Jesucristo, pues nos aporta mucha riqueza a nosotros. ¿Por qué? Porque estoy bastante seguro que hay muchos, hay quienes le preguntan al Señor, ¿por qué? ¿Por qué te llevaste a tal persona? ¿Por qué pusiste tal enfermedad? ¿Por qué me dejaste esta enfermedad? ¿No? ¿Por qué no me diste esto? ¿Por qué si me diste esto? Y queremos preguntarle al Señor, queremos hacerle diversas preguntas al Señor. Por supuesto, el Señor tiene todas las respuestas. Una de las más comunes en estas situaciones, cuando son difíciles, es todos los planes de Dios son perfectos, todos los propósitos de Dios son perfectos, y está bien, es correcto. Lo que no vemos son estas respuestas un poquito bruscas por parte del Señor. Es algo así como, si le quisiéramos preguntar al Señor, Señor, ¿por qué hay guerras? En este momento hay dos guerras bastante fuertes. Una de ellas está muy cerca de Jerusalén, de estas tierras, precisamente donde estaba el Señor Jesucristo. Y le quisiéramos preguntar, y si le preguntáramos, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué están esas guerras ahí? Él no nos respondería la razón de por qué suceden los eventos, sino que nos daría una respuesta ideal para nosotros. ¿Crees que a ellos les va mal? ¿Crees que tú estás mejor que ellos? Antes, mejor ten cuidado, mejor arrepiéntete, antes que cosas peores que ellos te sucedan a ti. Básicamente esa es la respuesta que está haciendo el Señor Jesucristo acá. Yo estoy usando estos ejemplos actuales, contemporáneos,
y cosas que nosotros a veces le preguntamos al Señor. Y nosotros no aprovechamos estos momentos. Nosotros no aprovechamos estas situaciones. Más bien nos ponemos a cuestionar a Dios. ¿Y hasta qué punto se pone el hombre a cuestionar a Dios? Hasta el punto de negar a Dios. Incluso, y ayer lo estaba viendo, era alguien que hablaba de que no quería creer en un Dios malvado. ¿Por qué en un Dios malvado? Porque es un Dios que permite el cáncer, un Dios que permite el mal, un Dios que permite la ruina, las violaciones y todas las cosas aberrantes y podridas que existen en este mundo. ¿Por qué? Y muchas veces nos preguntamos ese ¿y por qué? Hermanos, mucha de esta situación es por causa de la misericordia de Dios que tiene para llamarnos la atención. Esa respuesta no la vemos muy a seguido. Esa respuesta no nos llama la atención. ¿Saben qué pasa después de la muerte? ¿Hay alguien sobre esta tierra que sepa qué pasa después de la muerte? No existe ni siquiera uno. No existe ni siquiera uno que diga, yo fui y regresé. Cualquiera que les diga, yo tuve un sueño, yo tuve una visión, lo más seguro es que están mintiéndole. No existe. No fue así. ¿Por qué Dios permite los males sobre esta tierra, sobre esta vida, en esta situación, en esta condición, para que nosotros nos demos cuenta? El mal del pecado, el dolor que provoca el pecado, la ruina que provoca el pecado. ¿Hasta cuándo va a arrepentirse de su pecado? ¿Hasta que esté ahí en la condenación? ¿Hasta que Dios le deseche completamente? No, hasta ahí ya va a ser demasiado tarde. Es por eso que Dios permite todas estas cosas. Es por eso que Dios nos deja que palpemos apenas un poco del horror, del espanto, de la ruina, de lo que es el infierno, de lo que es vivir sin Él, de lo que es estar alejados de Él. Pero la gente no lo entiende. La gente le echa la culpa a Dios. Es que es Dios quien tendría que hacer las cosas. Es que es Dios quien tendría que arreglar las cosas. ¿Es la culpa de Dios el construir mal la torre como pasó acá en este pasaje? ¿Es la culpa de Dios poner a Herodes en la situación de rey? Y si no era Herodes, iba a ser cualquier otro. ¿Es culpa de Dios también? ¿Es culpa de Dios los presidentes que están en este momento levantándose y matándose unos a otros? ¿Es culpa de Dios poner a los terroristas? ¿Por qué Dios no detuvo toda esta situación de Alá, todo esto del Islam? Entonces se detendría mucho de los terroristas en el mundo. ¿Por qué no lo hace? No lo hace para que veamos el mal, no lo hace para que veamos las consecuencias del mal, no lo hace para que nos arrepintamos. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús aquí. Ustedes se sienten justos. Ustedes se sienten justos más aquellos de la guerra, más aquellos que perdieron sus hogares. Ustedes se sienten justos. Cuidado. Tengan más cuidado. Es mejor que se arrepientan. Es mejor que entiendan el mensaje. Es mejor que no se sientan seguros. Porque en esta tierra, en esta vida, no estamos seguros. Nadie está seguro. Usted sabe cuánto tiempo va a vivir. Usted sabe cuántos años le queda. Si Dios, el que conoce todas las cosas, Él jamás le ha asegurado su vida. Él no le dice, mañana vas a vivir, pasado también. No te preocupes, jamás ha pasado eso. Dios jamás le ha prometido y le ha garantizado la vida de sus hijos. Perdóneme, usted no sabe si mañana sus hijos se lo van a morir. Como fue el caso de Job. Como fue el caso de Job, y Job era amado por Dios. Es que nos confiamos. Esa es parte del pecado y es parte de la oscuridad del pecado que existe en el mundo. Nos confiamos. Pensamos que nada malo va a pasar. Pensamos que nada malo va a suceder y cuando sucede nos sorprende. Y al que culpamos en primer lugar es a Dios, como si tuviera alguna obligación. Y aun cuando Dios tiene una obligación por sí mismo, por su Hijo, aún así no nos garantiza la vida. Así que, ¿cómo está caminando? ¿Cómo está andando?
¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su situación? ¿Está bien con Dios? ¿Está mal con Dios? Arrepiéntase. Mire todos los males que pasan en el mundo. Eso apenas es una muestra, apenas es una vislumbre. Es apenas un reflejo del horror, del espanto, del dolor que es la condenación eterna, que es la ira de Dios cayendo sobre su vida por toda la eternidad. Mucha gente sale huyendo de este mundo, salen huyendo de los dolores de esta vida, pensando que salen de de los horrores, de los dolores, de las molestias de esta vida y no se dan cuenta que van a caer algo peor, a la condenación eterna, a la ruina total. Para entonces ya no hay arrepentimiento. El arrepentimiento es ahora. El arrepentimiento es en este tiempo. El acercarse a Dios es en este tiempo, si usted quiere. Y si no quiere, se queda con los horrores, se queda con la ruina, se queda con la devastación y tarde o temprano vendrá a su vida. Y eso lo sabemos nosotros como creyentes. Nosotros también sufrimos la muerte de nuestros seres queridos. Nosotros también padecemos robos. Nosotros también padecemos problemas. Es cierto que el Señor está ahí con nosotros, pero el Señor no nos libra de todo mal. Va a llegar el momento en que se enferme, va a llegar el momento en que muera. También es para que recordemos de dónde nos sacó Dios, de qué nos libró Dios, de ese espanto, de esa ruina, de esa maldad, de esa miseria que se llama pecado, de esa infección espantosa que todos tenemos por ser seres humanos. ¿Se dan cuenta del pensamiento de Dios? Con esto no quiere decir que el Señor Jesucristo no se preocupaba de sus familias, no se preocupa de las personas, no se preocupa de la situación de vida de las personas, sino que hay cosas principales, hay cosas primordiales, hay cosas más valiosas. ¡Hey! Su alma es más importante. Eso ya lo vimos en un pasaje antes. No se preocupe, dice el Señor Jesucristo, no se preocupe, le dice a sus discípulos, no se preocupen, no tengan miedo de aquellos que matan el cuerpo, el alma, sus almas, no las pueden matar. Eso es más importante. Eso es más importante. ¿A quién sí deben temer? Deben temer a aquel que puede matar sus almas y sus cuerpos en el infierno. El mundo no le teme. Al mundo ya no le importa. Al mundo ya le da igual. Y siguen más problemas y más problemas. ¿Y a quién vamos a buscar? A Dios. Él es el culpable. Él es el que tiene la culpa. Él es el que no puede arreglar las cosas. No puede arreglar las cosas porque tiene que deshacerse del ser humano y de toda su infección para poder hacerlo. Y lo hará cuando venga su reino, cuando establezca su gloria, cuando ponga su trono y su ciudad santa, entonces toda esta infección y todo este mal se acabará para siempre, se borrará. Pero es hasta entonces. Es su forma de actuar, es su forma de ser. Llegará el momento en que todas estas cosas que nosotros tanto amamos, tanto queremos y tanto nos aferramos a estas posesiones, todo lo vamos a perder. Por eso no nos aferremos. Va a llegar el momento en que nuestros seres queridos nos van a faltar. Y lo que tenemos que procurar es que sus almas estén escondidas en Cristo. Si no está escondida en Cristo, si no se ha refugiado en Cristo Jesús, no importa cuánto le rece, no importa cuántas velas le ponga, no importa cuántas misas pague, nada ni nadie le va a librar del lugar en donde está. Nada ni nadie. El refugio es Cristo y el principio de eso es el arrepentimiento. Arrepentirnos de nuestros pecados y buscar al Señor por sobre todas las cosas. ¿Y a nosotros qué nos toca? Como creyentes. Se oye un poco extraño, ¿no? Como mensaje para iniciar el año. Estamos iniciando este año 2024 y ¿por qué estamos oyendo sobre esto, sobre el arrepentimiento y sobre cosas tan importantes? Bueno, pasamos al pasaje que hemos leído. Pues ese es el contexto. El contexto de lo que hemos leído es precisamente
la parábola de la higuera estéril. Cuando el Señor Jesús les da esta sentencia, si ustedes no se arrepienten, a ustedes les van a pasar cosas peores. Así que les da la parábola. Es muy pequeña, muy breve. La parábola de la higuera estéril siempre está en el capítulo 13 de Lucas y empieza el versículo 6 al 9. Dijo también esta parábola, se lo está diciendo a las mismas personas que le estaban hablando. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en una viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Se queda en pendiente. Estas parábolas en pendientes son muy interesantes. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Estas parábolas en pendientes quiere decir que no nos dice, no nos da un final. ¿Qué le pasó a la higuera? ¿Qué le sucedió a la pobre higuera? No lo sabemos. Eso es para hacernos reflexionar, para hacernos entender. ¿De quiénes está hablando el Señor Jesucristo acá? Podemos decir de todos, podemos decir de Israel, podemos decir de nosotros, podemos decir de la iglesia, y es precisamente por eso que quería dar este mensaje para principio de año. Hermanos, ¿están dando fruto? Recuerden que su fruto no es así, ya hace 10 años iba a evangelizar. No, eso no es el fruto. Está bien que tuvo su fruto entonces. ¿Tiene fruto hoy? ¿Tuvo fruto ayer? ¿Tuvo fruto este año pasado? ¿Tendrá fruto este año que viene? Es usted y tiene que preguntarse, ¿soy yo una higuera que constantemente estoy dando fruto? ¿Constantemente estoy sirviendo al Señor? Bueno, si no es así, entonces la parábola definitivamente es para usted. Vemos diferentes cosas acá. Entre los estudiosos se menciona que el viñador, bueno, es Dios, obviamente, y el cuidador es Dios. Aunque el cuidador me parece más un intercesor, alguien que intercede por la higuera. Y el intercesor, según el capítulo 8 de Romanos, el intercesor por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro abogado. También capítulo 1 de Primera de Juan. Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor. Abogado tenemos para con el Padre. Él intercede por nosotros delante del Padre Celestial. Él mira por nosotros. Ahora, esto de intercesión no quiere decir déjalos y que sigan su vida y todos felices y contentos. Esto de la intercesión, y el Señor lo ejemplifica muy bien acá. Una higuera, 3 años, llevaba 3 años, la había cuidado 3 años, había procurado por ella 3 años, y en 3 años no había dado nada de fruto. En todo este tiempo regreso y regreso a buscar en esta higuera fruto y no hay. Le pregunto, cuando Dios ve su vida, ¿encuentra fruto? Cuando Dios ve lo que usted hace, ¿encuentra fruto para Él? Son cosas que tenemos que pensar. ¿Poco fruto? ¿Bastante fruto? ¿Más o menos fruto? ¿Cómo está su fruto? Así que al iniciar un año tenemos que pensar cómo están los frutos que yo tengo, los frutos que yo estoy provocando, produciendo, que están naciendo de mí. ¿Cuánto el Señor me ha dedicado su tiempo? ¿Cuánto el Señor me ha dedicado su bendición? Y aquí viene entonces donde se confunden las cosas, donde se confunden los términos. Algo muy importante, eso lo hacen en el mundo. En el mundo dicen, Dios me bendice, Dios me ayuda, pero ellos no buscan a Dios para nada. Fornican, adulteran, arruinan, roban, hacen lo que sea, pero ellos en serio, en serio, en serio piensan que son bendecidos por Dios. Ahora, por supuesto, ellos son el mundo, no saben nada. Lo que me llama la atención es que los creyentes no entienden las razones de Dios y no entienden que las bondades de Dios y las misericordias de Dios y la piedad de Dios no es un premio porque nosotros somos tan buenos. Las bondades y las misericordias de Dios son para que cambiemos. Están llamando nuestra atención. A mí me gusta mucho este pasaje que aparece en el capítulo 2 de Romanos. El apóstol lo dice sobre los fariseos, sobre los que enseñaban la ley. Y les dice, no te das cuenta
que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento? Y a veces malentendemos las cosas que tienen que ver con Dios. Pensamos que si Dios me ha bendecido, quiere decir que yo llevo bien mi vida. Y no. Su bondad me guía al arrepentimiento. El cuidado de Dios me guía al arrepentimiento. Las piedades de Dios me guían al arrepentimiento. ¿Cuánto cuidado de Dios usted ha recibido? ¿Cuánta bondad de Dios usted ha recibido? ¿De cuántos malhechores Dios le ha librado? Y no toma en cuenta eso, y no toma en cuenta para eso, para ver las razones de Dios y para darle fruto, para empezar a servirle, para empezar a buscarle. Después el Señor, así como con la higuera, se cansa. Córtala ya. Solo está ocupando la tierra. Está mal ocupando la tierra. No sirve para nada. Córtala. Cuando pasa algo, entonces nos sorprendemos y nos enojamos contra Dios. ¿Por qué Dios no me cuidaste? Y todo el tiempo que Dios le cuidó, y todo el tiempo que Dios hizo bien en su vida, y todas las bondades que Dios le ha dado, pero no le han guiado al arrepentimiento. No le han hecho entender de que tiene que ser una higuera que debe dar fruto. Muy interesante. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios busca de nosotros como creyentes? Levanto mi mano y digo, creo en Cristo, se acabó ya. Dios quiere fruto. Dios no quiere que leamos la Biblia. No existen recompensas por leer la Biblia. Por supuesto, hay que leerla. Porque si usted no lee la Biblia, no puede dar fruto. Si usted no ora, no puede dar fruto. Pero eso no es el fruto. El Señor lo que quiere es ganancia. Y el Señor lo que demanda de nosotros como iglesia es ganancia, fruto, recompensa para Él. Diferentes cosas puede ser que nos hagan faltas. Pero, ¿qué hay de no entender nuestra posición y nuestra situación como creyentes en Cristo? Está bien, estamos en esta vida y tenemos que ser cuidados, está bien. Tenemos que ser alimentados, recibir esa leche espiritual, está bien, y estamos recibiendo esa leche espiritual, o los que hemos sido comprometidos estamos dando esa leche espiritual. Pero tiene que entender, y todos debemos entender que tenemos que dar fruto para Dios. ¿Y qué es eso lo que Él espera? ¿Y qué es eso lo que Él desea de nosotros? Para poder hacerlo, por supuesto, tenemos que orar y para poder hacerlo, por supuesto, tenemos que conocer la Biblia, pero ¿cuál es el fruto que yo estoy dando? Y si mi fruto sí estoy dando, bueno, pero es poco, es pequeño, no dura. ¿Cuál es la calidad de mi fruto? ¿Cuál es la calidad de lo que yo le estoy dando a Dios? Esta higuera estaba completamente estéril. Esta higuera tal vez empezó bien, un arbusto bonito, agradable, pero Dios no quiere a sus hijos de adorno. Dios no quería esa higuera de adorno y la enseñanza es que no nos quiera a nosotros de adorno. No somos para una vitrina, no somos para estar ahí siendo revisados por Dios y examinados por Dios, sino que somos y existimos para darle fruto y recompensa por su sacrificio. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro fin. Y si quiere, puedo ir más allá. ¿Cuál es nuestro fin en la eternidad? En la eternidad están los serafines, por ejemplo, los serafines se llaman, la idea de los serafines es ángel encendido, un ángel encendido, como que está en llamas, y eso es porque están delante de la presencia de Dios, ahí frente a Dios, viendo toda su gloria, y están encendidos por la gloria de Dios, adorándole y exaltándole. Esa es la función de los serafines. Ellos son los que cantan santo, 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 en la presencia de Dios. Están los arcángeles, que los arcángeles son estos como los generales del ejército de Dios. Tienen su función, ser generales del ejército de Dios.
Bien, ¿cuál es nuestra función? ¿Cuál será nuestra función en la eternidad como hijos de Dios? ¿Será que vamos a ser como los serafines? ¿Será que vamos a ser como los querubines? Aún así les digo, vamos a juzgar a los ángeles, dice el apóstol Pablo, pero aún así no entremos a eso. ¿Cuál es nuestra función? Nuestra función será servir a Dios y darle fruto en la eternidad. Nuestra función será seguir predicando de las grandezas y misericordias de Dios, así como lo hacemos acá. Nuestro propósito será hablar del evangelio, no para que evangelice, no por evangelizar o para salvación de las otras criaturas, sino para que vean la grandeza del amor de Dios y la misericordia de Dios que tuvo con nosotros, siendo pecadores, malvados, malsanos, y cómo nos rescató hasta llevarnos a esa gloria. Esa es nuestra función. Y con eso el fruto que recibirá Dios será exaltación, glorificación, bendición. Él es el Dios altísimo, el que muestra todo su amor, lo mostró a través de nosotros. Así que se lo digo de una vez, si usted no le sirve aquí a Dios, allá no le va a servir. Si usted no se dispone a entender qué es el Evangelio, toda esta gran misericordia de Dios, todo este gran amor, en la eternidad no lo va a entender. ¿Cómo lo va a entender? Lo tiene que entender aquí. Lo tiene que empezar a practicar aquí. Tiene que disponerse aquí. Sí, tiene que trabajar, ya lo sé. Claro, tiene que trabajar. Tiene que educar a su familia, tiene que sacar adelante a su familia, sí lo tiene que hacer. Pero estamos hablando ahora de la eternidad. Nuestra función, nuestro propósito eterno. Y Dios quiere ver que seamos esas higueras que den fruto acá, porque en la eternidad vamos a dar muchísimo más fruto por toda la eternidad. Pero si usted no lo hace acá, si usted no le sirve aquí, si usted no se esmera acá, en la eternidad no le funcionará a Dios. Yo decía mucho y seguro muchos lo dicen, pero yo tengo muchos errores. Sí, yo lo decía mucho y por supuesto que hay que seguir. Hoy no pude hacerlo, pero mañana sí lo voy a hacer. Esforzarse, tratar, esmerarse. No puedo de esta manera, pero sí lo voy a hacer de esta otra forma. Tengo que dejar esto, bueno, pero voy a retomar esto otro y voy a seguir adelante. Ese es el mensaje de este nuevo año. Que el tiempo se nos está acabando. ¿Y cómo está usted? ¿Cómo están sus manos? ¿Llenas o no de fruto para Dios? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Llega el momento en que, así como la higuera, de una vez no da fruto. Y entonces tenemos esto constante, la misericordia de Dios, la piedad de Dios. Y es en donde viene el cuidado de Dios, el llamado de Dios. Tienes que servirme. Tienes que cambiar eso. Tienes que dejar estas cosas. Todavía no das tanto fruto porque tienes este problema. Déjalo, suéltalo, quítalo. La misericordia de Dios está constantemente en nuestras vidas, llamándonos a la conciencia para que cambiemos diferentes cosas porque éstas nos impiden a dar frutos. Y claro, la otra parte, llega el momento en que la misericordia de Dios se termina. Eso es lo que deberíamos predicar. Esto debería ser algo esencial en nuestra predicación y en nuestro evangelismo. La misericordia de Dios se termina. O como dice otro pasaje de la Biblia, hablamos sobre la severidad de Dios. Conocemos la severidad de Dios, damos a conocer sobre la severidad de Dios. Va a llegar el momento en que estos días se van a acabar. Va a llegar el momento en que el aguante de Dios sobre las violaciones, la ruina, la corrupción, las drogas y toda esa cosa se va a terminar. Y entonces se acabará la misericordia para este mundo, para estas generaciones, para este tiempo, para esta vida, para esta situación. Se acabó. Y así como en el arca de Noé, entren todos al arca de Noé, entren los animales y que entre Noé y su familia y yo cierro la puerta. El Señor cerró la puerta.
Aunque procuraron entrar, los de afuera no pudieron, porque Dios había cerrado la puerta. Va a llegar el momento en que Dios cierre la puerta. Va a llegar el momento en que Dios deje de llamar. Va a llegar el momento en que Dios deje de esperar. Va a llegar el momento en que Dios deje de mostrar una y otra y otra y otra vez su misericordia. Y para entonces querer retomar el llamado será demasiado tarde. Tenemos una nueva oportunidad, un nuevo año en donde lo que tenemos que hacer es hablar y pregonar sobre nuestro Señor Jesucristo. El crecimiento lo da Él, la bendición la da Él, los dones los da Él. Todas las bendiciones vienen de Él, de su misericordia, y todos los frutos Él los hace crecer. Él es el cuidador, Él es el protector. Pero si yo soy una higuera estéril, debería entender. Vean, hermanos, la verdad con la higuera estéril es de que una higuera transformada por Dios no puede ser estéril. Y si una higuera es estéril, completamente estéril, probablemente no ha sido transformada por Dios. Entonces viene el arrepentimiento. Ese era el mensaje que el Señor les estaba diciendo precisamente a este pueblo de Israel, pero se recuerdan, estábamos en el tercer año, era Judá, era la ciudad santa, eran los que estaban cerca al templo. El Señor les estaba diciendo, ustedes todavía no han sido transformados por Dios. Ahora, de algo estoy seguro de que la iglesia sí ha sido transformada por Dios, de que la iglesia ha sido transformada por la esencia de Cristo en ella, y que no somos esa higuera estéril. Nosotros nos disponemos porque nos dejamos engañar por el diablo. Nosotros nos ponemos en ese plan porque pensamos, a veces pensamos poco de Dios, pero principalmente es porque ponemos diferentes cosas antes. Hay otras cosas que son más importantes y hay otras cosas que sí son importantes, pero no hay nada más importante que Dios. Hay cosas más importantes para la iglesia o que ir a la iglesia. Bueno, si para usted hay cosas más importantes que ir a la iglesia o que estar en la iglesia, entonces ni siquiera puede dar fruto. Ni siquiera aparta su tiempo para dar fruto. Ni siquiera se esfuerza a entender para poder dar fruto. Cambiemos, hermanos. Los llamados de atención ahí están. Todavía la misericordia del Señor ahí está. Y no sabemos en qué momento dirá el Señor, ya no, mejor corta esa higuera. Esa higuera no da fruto, mejor deshazte de ella. No seamos así. No esperemos a la severidad de Dios. No esperemos a ver cómo el Señor castiga. Pues estamos viendo toda la misericordia constantemente de Dios y es maravillosa y es buena, pero la misericordia de Dios no la malinterpretemos. No quiere decir que estamos bien. Tampoco les estoy diciendo que están mal. Trabajemos más, esforcémonos más. Si usted no sabe, póngase a aprender. Si usted no entiende, póngase a aprender. Lo que estamos aprendiendo acá es para la eternidad y por la eternidad. Y si hay alguien que definitivamente no ve a Dios en su vida, que no ve esa esencia de vida en su ser, arrepiéntase. Todavía es tiempo. Arrepiéntase. Apártese del mal. Apártese del odio. Apártese de la mentira. Busque a Dios. Va a llegar el momento en que su misericordia tan abundante, tan grande, tan poderosa, se va a detener, se terminará sobre este mundo y sobre las personas, y como dice capítulo 9 de Romanos, Dios sobre nosotros mostrará su misericordia, pero sobre el mundo mostrará su justicia. Va a llegar el momento en que Dios mostrará su justicia sobre el mundo. Y ciertamente, como dice el Señor, no le teman al que mata el cuerpo, témanle al que mata el alma en el infierno. Nosotros, hermanos, en este nuevo año,
dispongámonos a servir al Señor. Si usted ya sabe lo que necesita es servir, si usted tiene mucho conocimiento, sirva más, esfuércese, tenga más fruto. No le diga a los demás lo que tienen que hacer. Hermanos, eso no es trabajo. Hermano, tiene que hacer, eso no es trabajar. Usted trabaje. Usted esfuércese. ¿Cuántas almas ha ganado usted para Cristo? ¿Cuántas personas se han entregado al Señor por usted? ¿Cuántas personas quiere que este año acepten al Señor Jesucristo? ¿Cuántos de sus vecinos quiere atraer a los pies del Señor Jesús? Depende de usted. Depende de usted. No, es que es el pastor y es culpa del pastor. Es fácil echarle la culpa a cualquier otro. Muy fácil. Pero el Señor verá los frutos de cada higuera. Los frutos de cada higuera. Y recuerden, hermanos, todos como creyentes tenemos dones en Cristo Jesús. Tenemos ministerio en Cristo Jesús. ¿Lo está usando? ¿Está trabajando? ¿Está sirviendo? Y el ministerio no es oración, por si alguien pensaba eso. El ministerio no es oración. El ministerio es ir y hablarle a las personas de Cristo Jesús, de la condenación y del fin de esa misericordia tan grande que tiene por todos. Que el Señor les bendiga.